La verdadera transformación nace cuando nos enfrentamos al abismo interior que amenaza con consumirnos y, sin embargo, descubrimos en nuestro silencio la chispa de una sabiduría ancestral que alumbra el camino hacia la paz y la acción equilibrada. En la vida, solemos buscar respuestas en el ruido del mundo, creyendo que el sentido reside en la acumulación de logros, reconocimientos o posesiones. Sin embargo, cuando el eco de nuestro propio vacío se vuelve ensordecedor, surge el momento decisivo, un llamado profundo que nos insta a reencontrar la fortaleza que siempre ha estado en nuestro interior. Ese instante es el umbral entre el conflicto y el despertar. Una vez que hemos escuchado ese llamado, la transformación comienza, lenta pero firme, guiada por principios que no dependen de modas ni circunstancias externas. La verdadera manifestación de ese cambio se revela en la serenidad con la que aceptamos lo incontrolable, en la valentía con la que actuamos sobre lo que sí podemos moldear y en la armonía que cultivamos entre razón y emoción, cuerpo y espíritu. Vamos a empezar nuestra enseñanza de hoy. Elías despertó antes del amanecer con el corazón oprimido, sintiendo un peso inexplicable que parecía haberse arraigado en cada fibra de su ser. Desde hacía meses, su vida transcurría entre reuniones interminables y correos electrónicos urgentes, como si estuviera en una rueda giratoria que nunca se detenía. Una bruma de insatisfacción envolvía sus días. Pese a haber conquistado éxitos profesionales y ganar el respeto de sus colegas, algo esencial se le escapaba. Esa mañana, mientras contemplaba la ciudad adormecida desde la ventana de su apartamento, comprendió que su mente estaba atestada de pensamientos acelerados y preocupaciones por el futuro, y su corazón vacío de propósito auténtico. Un silencio ensordecedor lo empujó a recordar rostros olvidados. Aquel amigo de infancia que encontró la felicidad en la simplicidad, la sensación de libertad que solía invadirlo al pasear por la montaña sin nada más que el viento como compañía. Un anhelo profundo lo estremeció. Deseaba recuperar esa serenidad, pero no sabía por dónde empezar. La inquietud se convirtió en un murmullo persistente durante todo el día. En la oficina, cada tarea le parecía un eco hueco de lo que antes le apasionaba. Los logros se desvanecían tan pronto como los alcanzaba. Al regresar a casa, su reflejo en el espejo revelaba unos ojos apagados, exhaustos. Una pregunta retumbó en su mente. ¿Qué sentido tiene la prisa si al final no puedo saborear el momento presente? Aquella noche, la resistencia se alzó con fuerza. El miedo a soltar el ritmo frenético lo dominaba. ¿Y si cedía el control y todo se desmoronaba? ¿Cómo explicaría a los demás que su ambición había quedado eclipsada por una búsqueda interna? La primera tibia voz del estoicismo se asomó en su conciencia. La verdadera grandeza no radica en acumular honores, sino en gobernarla propiamente. Sin embargo, el escepticismo lo hizo retroceder. Esas palabras parecían un consuelo fácil, distante de la agitación real de su vida. Fue entonces cuando, casi por casualidad, encontró un antiguo volumen de Séneca en la estantería polvorienta de la biblioteca de su abuelo. Al rozar la cubierta de cuero, un estremecimiento lo recorrió, como si aquel libro esperara pacientemente ser abierto. Esa misma noche, bajo la tenue luz de una lámpara, pasó las páginas con avidez y en cada párrafo sintió que su interior resonaba con ecos olvidados. Lecturas dispersas se convirtieron en citas que le perseguían. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y la felicidad es un bien de los sabios. Cada frase cristalizaba una verdad que, lejos de ser un mantra rígido, ofrecía una promesa de libertad. Esa experiencia despertó en Elías un nuevo horizonte mental. Descubriría, a través del ejemplo de hombres y mujeres que habían transitado antes ese camino, una forma de vivir donde la virtud, el autocontrol
y la aceptación del mundo tal como es se entrelazaban para formar un escudo invencible contra la frustración. El día siguiente amaneció con un aliento distinto. Antes de que el sol se alzara en el cielo, Elías salió a caminar sin rumbo fijo. Sintió el frescor del aire rozando su rostro y escuchó el latido de su propio pulso, una melodía que hasta entonces había ignorado. En el parque, observó el vuelo pausado de las aves y la manera en que las hojas danzaban sin resistirse al viento. Fue en ese instante cuando comprendió que la vida no es una sucesión de logros que acumular, sino una experiencia viva que nos invita a permanecer atentos al presente. Una voz interior, más tranquila y más clara que nunca, le susurró: si controlas tu mente, no habrá tormenta que te arrastre. Impulsado por esa revelación, Elías decidió buscar un guía que lo ayudara a profundizar en la sabiduría estoica. Tras varias indagaciones, halló a Helena, una profesora de filosofía práctica que impartía talleres en un pequeño estudio cercano. Aquella tarde, mientras las luces del atardecer teñían de dorado las paredes, Elías se sentó frente a ella con la mente abierta y el corazón expectante. Helena, con voz serena y mirada compasiva, compartió su propia historia, cómo, tras una crisis personal, descubrió en las enseñanzas de Epicteto el poder de diferenciar lo que depende de nosotros de lo que no. Le habló de Marco Aurelio, emperador filósofo, que encontraba en sus diarios la tabla de salvación ante la vastedad del imperio y la fragilidad humana. Le narró cómo Séneca, a pesar de su posición, supo renunciar al lujo para encontrarse a sí mismo. Cada relato resonó en Elías como un faro que iluminaba senderos posibles. En el silencio posterior, Helena le propuso un reto simple pero poderoso. Durante una semana, cada mañana escribiría 3 cosas sobre las que tenía control: sus pensamientos, sus actitudes, sus acciones, y 3 que estaban fuera de él: el tráfico, la opinión ajena, el clima. Además, practicaría la premeditatio malorum, imaginando posibles adversidades para desarmar el miedo antes de que llegara. Finalmente, cada noche evaluaría sus reacciones, buscando en cada emoción la semilla de una lección. Elías aceptó con determinación renovada, aunque una parte de él temía no ser capaz de sostener aquel compromiso. ¿Podría realmente transformar sus hábitos mentales? ¿Tendría la paciencia necesaria para observar sus sombras sin huir de ellas? Al concluir la primera reunión, Elías salió a la calle con el cuaderno en la mano, sintiendo que acarreaba un tesoro intangible. La ciudad parecía la misma, pero él la percibía con otros ojos. Las aceras dejaron de ser senderos que debía recorrer con premura. Se convirtieron en espacios donde cada paso podía ser una afirmación de presencia y libertad interior. Al cabo de unas horas, sin embargo, la rutina se coló de nuevo en su conciencia. Un correo urgente lo alteró. Las prisas regresaron y con ellas la sensación de hastío. En su cuaderno anotó: pude elegir la calma durante 5 minutos, pero perdí el enfoque cuando reapareció la urgencia. Debo practicar más. El segundo día, en cambio, notó un ligero cambio. Al sentir la ansiedad creciente, respiró hondo y formuló: esto no es malo ni bueno, simplemente es un hecho fuera de mi control. Aquella pausa le permitió responder con mayor claridad, sin la urgencia de siempre. Al atardecer, recordó las enseñanzas de Epicteto: no nos perturban las cosas, sino la visión que tenemos de ellas. Cada idea comenzaba a germinar en su mente, despojándose de dogmas para transformarse en hábitos de observación y reflexión. Durante los siguientes días, Elías vivió un tira y afloja entre su antigua prisa y el nuevo espacio de quietud que el estoicismo abría ante él. Hubo momentos de duda, la culpa por no avanzar lo suficiente, el temor de que todo fuera un capricho pasajero. Sin embargo, cada vez que sentía que la resistencia lo arrastraba, volvía al ejemplo de Marco Aurelio, que en pleno poder encontraba tiempo para meditar sobre la virtud y el deber. Ese recuerdo lo inspiró a buscar pequeños gestos cotidianos: asistir con atención plena a una conversación,
agradecer la comida antes de comer, contemplar el cielo durante unos instantes. A medida que la semana llegaba a su fin, Elías comprobó que su interior se había transformado sutilmente. Había descubierto que la verdadera libertad no era escapar de las circunstancias, sino habitar plenamente la experiencia del momento presente, sin ser arrastrado por las expectativas ni el remordimiento. Cada página de su cuaderno era un testimonio de ese avance, errores cometidos, derrotas momentáneas y, al mismo tiempo, destellos de serenidad genuina. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no debía huir de su propia mente, sino acompañarla con compasión y disciplina. El sol se alzó una mañana clara, y Elías supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Las enseñanzas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio se habían convertido en faros para su camino. Pero el desafío más grande aún estaba por venir: integrar de forma natural esos principios en el torbellino de la vida moderna, manteniendo el equilibrio entre el ideal y la realidad. Cerró el cuaderno con determinación y, dirigiéndose al horizonte urbano, sintió que aquella primera semana había allanado el terreno para una transformación más profunda y duradera. El sol se elevaba lentamente cuando Elías sintió por primera vez que la brisa matinal ya no urgía su paso, sino que susurraba una invitación a habitar el instante. En la calle empedrada, cada paso resonaba como un tambor lejano que marcaba su propio pulso interior. Ya no era el hombre que corría tras correos y plazos. Era alguien que había aprendido a escuchar el compás de su respiración. Aquella mañana se detuvo junto a un viejo roble y, apoyando la mano en la corteza rugosa, recordó una enseñanza de Epicteto: sé como la roca, inmutable en el oleaje de la vida. Sintió que tras la primera etapa de práctica, su mente se había templado como el acero forjado al fuego de la reflexión. Durante las semanas que siguieron, Elías integró el estoicismo en gestos cotidianos. Al preparar el café, lo hacía sin impaciencia, observando el aroma elevarse como un vapor de calma. En reuniones de trabajo, antes de responder, respiraba profundo y recordaba que solo sus juicios dependían de él. Cuando el tráfico lo detenía, en lugar de irritarse, aprovechaba esos minutos para apreciar el paisaje urbano, el brillo de un cristal quebrado en la acera, el canto distante de un pajarillo, la sutil armonía de una vida que seguía su curso. Cada acción, por mínima que fuera, se transformaba en una liturgia de atención plena y autodominio. Al mismo tiempo, su transformación interna cobraba fuerza. En las noches en que viejos miedos asomaban, lo encontraba menos temeroso. La práctica de la premeditatio malorum le había enseñado a contemplar las posibles desgracias como sombras pasajeras, no como monstruos definitivos. Así, cuando su jefe le comunicó un cambio de proyecto, una tarea más compleja y exigente, en lugar de ceder al pánico habitual, lo aceptó con ecuanimidad. Sintió un eco de la voz de Marco Aurelio: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Aceptó esa prueba como una ocasión para demostrar, primero a sí mismo, que su temple estoico no era retórica, sino fuerza viva. El desafío práctico llegó poco después. Una crisis inesperada sacudió la empresa. Un socio vital se retiraba, dejando un vacío económico y de confianza. El ambiente se enrareció en el equipo. La ansiedad se contagiaba como un virus invisible. Elías, que antes habría compartido la tensión, esta vez se mantuvo sereno. Convocó una reunión y, con voz sosegada, expuso la situación. Describió los hechos sin dramatismos, reconoció lo que quedaba fuera de control y propuso acciones concretas en el ámbito de su responsabilidad. Aquella claridad sorprendió a sus colegas. Nunca antes habían visto a alguien enfrentar la adversidad con tal compostura. Al final, surgieron soluciones colaborativas que mitigaron la crisis y reforzaron la cohesión del grupo. Elías comprendió que el estoicismo, lejos de ser pasividad, era la fuerza que moviliza la acción eficaz. Sin embargo, el reto decisivo aún esperaba tras la puerta de su vida personal. Un mensaje inesperado llegó un amanecer. Su padre, enfermo desde hacía meses,
había empeorado y necesitaba cuidados constantes. La noticia traía consigo un torbellino de emociones, miedo, culpa, tristeza, que amenazaban con arrastrarlo al desasosiego. Durante un instante, sintió el viejo impulso de huir, de refugiarse en la acumulación de proyectos para no enfrentar el dolor. Entonces, recordó las lecciones aprendidas, la diferencia entre lo que depende de nosotros y lo que no. No podía sanar a su padre, pero sí podía acompañarlo con presencia y compasión. Esa misma tarde, Elías viajó a la casa familiar. Al entrar, percibió el aroma de la sopa que su madre preparaba y por un segundo se permitió soltar el llanto contenido. Se acercó a la cama de su padre, tomó su mano arrugada y, con voz clara, dijo: «Estoy aquí, y eso es todo lo que puedo ofrecerte». Aquellas palabras brotaron de su interior con la suavidad de un río que finalmente encuentra el océano. Pasó horas junto a él, leyendo fragmentos de Marco Aurelio, recordándole que el ciclo de la vida transcurre según su curso natural. No pretendía consolarlo con promesas vacías, sino acompañar su tránsito con dignidad y serenidad. En las noches, cuando la casa se sumía en el silencio, Elías meditaba junto al ventanal, observando las estrellas y reflexionando sobre la impermanencia. Comprendió que la muerte de su padre, cuando llegara, sería una prueba superior, la última lección de desapego y amor activo. Pero no sentía desesperanza, sino una especie de gratitud profunda. Había aprendido a sostener la vida con ecuanimidad y ahora entendía que la misma actitud podía abrazar la muerte. Su dolor se metamorfoseaba en compasión expansiva, en un amor que no dependía de resultados ni expectativas. Los días se sucedieron en ese ritmo de presencia lúcida y entrega consciente. Elías alternaba las visitas al hospital con momentos de reflexión y escritura. Cada entrada en su cuaderno era un testimonio de su viaje, la constatación de que, si bien no controla todo, siempre puede elegir su actitud. Esa certeza le daba una fortaleza serena, como un faro íntimo que no se apaga ante la tormenta. Comenzó también a compartir su experiencia con otros pacientes y familiares, enseñando, sin pretender adoctrinar, las técnicas de respiración, visualización y reflexión que él mismo había adoptado. Finalmente, llegó el día esperado. El padre de Elías, rodeado de su familia, exhaló su último aliento con tranquilidad. En lugar de quebrarse, Elías sintió una profunda paz. No porque la muerte fuera deseable, sino porque había vivido la despedida con plena conciencia. A su lado resonaban las palabras de Séneca: «No es el morir lo que nos aterra, sino el pensar que no hemos vivido plenamente». Al enterrar a su padre, Elías no llevaba consigo un peso de luto, sino un legado de sabiduría y compasión. Con el paso de las semanas, Elías retornó a su rutina profesional, pero ya nada era igual. Continuó liderando proyectos con serenidad, inspirando a su equipo con su ejemplo. Sus meditaciones matinales se habían transformado en encuentros colectivos de reflexión, donde colegas y amigos practicaban juntos la premeditatio malorum y compartían sus aprendizajes. Aquella comunidad espontánea se convirtió en un oasis de equilibrio en medio del caos corporativo. La lección profunda que emergió de toda su travesía se reveló en una sencilla frase que Elías un día pronunció durante una charla: «La verdadera libertad reside en aceptar lo que no podemos cambiar, actuar con coraje sobre lo que sí depende de nosotros y mantener el corazón sereno». Esas palabras, pronunciadas con la voz templada por la experiencia, resonaron en quienes las escucharon como un eco de eternidad. Elías comprendió que el estoicismo no era un ideal inalcanzable, sino una práctica diaria, una danza continua entre la disciplina y la compasión, la mente y el corazón, el individuo y el universo. Y así, Elías descubrió que la transformación espiritual no era un destino,
sino un camino sin fin, un sendero donde cada paso consciente es a la vez victoria y semilla de nuevos desafíos. Sus días se tejían ahora con hilos de presencia, coraje y gratitud, y su historia se convirtió en un testimonio vivo de que cuando aceptamos la fragilidad de la vida y abrazamos nuestra capacidad de elección, la paz interior florece en el jardín de la acción virtuosa.